Continuamos en el grado de Pedagogía en la UNED y vamos a comenzar el tema el desarrollo temprano. En este bloque vamos a tratar los inicios del desarrollo en el ser humano, periodo que se extiende desde la concepción hasta los 2 años. Comenzaremos tratando algunos aspectos básicos del desarrollo prenatal y exponiendo una caracterización general del estado y las capacidades del recién nacido. A partir de ahí, comenzaremos a estudiar cómo progresan las habilidades cognitivas, comunicativas y afectivas a lo largo de los 2 primeros años de la vida. A través de estos temas, podremos ver cómo los bebés empiezan a experimentar el mundo y las personas que tienen a su alrededor y cómo esta interacción, guiada siempre por los adultos, le dota de los primeros instrumentos para pensar y relacionarse. El capítulo sobre la comunicación y el lenguaje constituye un puente de unión entre los aspectos cognitivos y afectivos, aunque, como ya hemos mencionado, no se debe olvidar que el bebé es un ser integrado, en el que lo cognitivo y lo emocional se funden. Hagamos un esquema resumen sobre los objetivos. Haremos una introducción con algunas nociones genéticas básicas. Hablaremos del desarrollo prenatal del recién nacido y en este esquema diremos que algunas nociones genéticas básicas sobre genotipo, fenotipo y canalización. El genotipo se refiere a la dotación genética que hereda un individuo y el fenotipo a la expresión concreta de dicha herencia. A través de ambos conceptos se recoge el eterno debate herencia-medio. Hoy en día se acepta de forma general que el ser humano es una combinación de herencia y medio, pero en función del polo que se enfatice varía la concepción genetista o ambientalista. La canalización indica el grado en que un rasgo concreto está determinado genéticamente o está abierto a influencias ambientales. Algunos rasgos físicos vienen fijados desde el nacimiento y son inmodificables, mientras que otros están sujetos a modificaciones ambientales. Las características psicológicas son más bien predisposiciones que necesitan de un ambiente concreto para desarrollarse. Sobre el desarrollo personal, del prenatal. El desarrollo prenatal se divide en 4 fases: la concepción, el cigoto, el embrión y el feto. La concepción, que se produce cuando un espermatozoide consigue perforar la capa que rodea el óvulo y lo fecunda, dando lugar a una nueva célula, llamada cigoto. El cigoto es la primera etapa del periodo prenatal y se extiende desde la concepción hasta la 2ª semana de edad. A través de la división celular, el cigoto se convierte en mórula, y con la diferenciación, unas células darán lugar a la placenta y otras al embrión. La fase del embrión se extiende desde la 3ª hasta la 9ª semana. En este periodo se forman los órganos vitales del bebé y los soportes necesarios para su desarrollo durante el embarazo. La fase del feto dura desde la 9ª semana hasta el nacimiento, semana 38. Durante este periodo, el feto debe principalmente aumentar de peso y tamaño y afianzar las estructuras que ya posee. El feto tiene un elevado nivel de actividad, movimientos, reflejos, funcionamiento de sistemas sensoriales y de mecanismos cognitivos básicos, y muchas de las acciones que realiza comienzan en periodos tempranos de la gestación. Los teratógenos son factores externos, no genéticos, que pueden afectar negativamente el desarrollo del embrión y el feto y son estudiados por la teratología. En cuanto al recién nacido, diremos que es un ser organizado, con ritmos y estados determinados y que posee sistemas para actuar, recibir y transmitir información. A través de estos sistemas y de la interacción con el medio irá desarrollando estructuras cada vez más complejas. En cuanto a los objetivos en este tema que vamos a intentar es comprender y diferenciar los conceptos de genotipo y fenotipo, extender el concepto de canalización y sus repercusiones en el desarrollo, describir y comparar los diferentes tipos de estudios que pueden realizarse para determinar la carga genética y ambiental de los rasgos físicos y psicológicos, conocer los principales rasgos y alteraciones físicas y psicológicas que pueden heredarse, así como los datos más relevantes conocidos sobre esta herencia. Describir las etapas del desarrollo prenatal con sus principales características, conocer los sistemas que se encuentran activos durante la vida prenatal y sus repercusiones en el desarrollo postnatal, definir la teratología y conocer los efectos de los principales teratógenos durante el embarazo, entender cómo se llega al recién nacido al mundo y los sistemas de los que dispone desde el primer momento para comunicar sus estados y recibir información, y conocer algunos aspectos básicos sobre cómo es y cómo se desarrolla el cerebro del recién nacido. Hagamos una introducción a este tema.
La creación de una nueva vida depende de la combinación adecuada de dos células reproductoras que contienen en su núcleo la información genética necesaria. Mientras que las células corporales tienen en el núcleo 46 cromosomas organizados en 23 pares, las células germinales, el óvulo y el espermatozoide, solo tienen 23 cromosomas simples. Al producirse la fecundación se combinan los 23 cromosomas del óvulo con los 23 del espermatozoide, dando lugar a una nueva célula denominada cigoto, en cuyo núcleo habrá 46 cromosomas organizados en 23 pares. Puesto que las posibilidades de combinaciones diferentes del material genético son prácticamente infinitas, cada organización específica da lugar a unos rasgos que convierten al individuo en un ser único. Solo cuando el óvulo, ya fecundado, se divide formando dos células idénticas, aparecen seres idénticos que comparten la totalidad del material genético y su organización. En el resto de los casos, incluso cuando el material genético es el mismo, las combinaciones específicas dan lugar a seres diferentes. Pero, ¿cuáles son los rasgos que se transmiten y quedan fijados gracias a la combinación del material genético de nuestros progenitores? ¿Se trata de rasgos físicos o psicológicos? ¿Incluye el ambiente en estos rasgos o vienen totalmente determinados desde el nacimiento? Los debates y conjeturas acerca de la contribución de la herencia y el ambiente en el ser humano han sido innumerables en psicología, y la mayoría de las propuestas actuales que intentan explicar el desarrollo siguen condicionadas por el grado de ambientalismo o innatismo que cada uno concede a la naturaleza humana. Para aclarar este debate, las aportaciones realizadas desde ámbitos de conocimiento como la genética han sido fundamentales. El comienzo de la genética moderna, situado en 1865, cuando Mendel propuso su teoría acerca de la herencia basándose en observaciones realizadas con plantas de guisantes, dio lugar a un nuevo campo de conocimiento, cuyas contribuciones han sido fundamentales para saber qué se hereda y qué se aprende. A lo largo de este capítulo veremos cómo se han estudiado estas cuestiones y qué se sabe hoy acerca de la herencia de algunos rasgos físicos y psicológicos concretos. Y a continuación veremos cómo se forma una nueva vida humana, las principales fases por las que pasa y los peligros provenientes del exterior que puede encontrar. Por último, completaremos esta visión del desarrollo más temprano con una descripción del recién nacido en la que se pone de relieve los mecanismos básicos con los que se llega al mundo y que le ayudan a sobrevivir. Hablemos de algunas nociones genéticas básicas. Hoy en día, la mayor parte de los investigadores aceptan que los seres humanos son una combinación de herencia y ambiente. Es decir, gran cantidad de rasgos vienen determinados por nuestra herencia genética, pero a la vez necesitan del medio para llegar a configurarse. No obstante, se siguen encontrando ciertos matices diferentes y posturas algo encontradas en función del elemento sobre el cual se ponga mayor énfasis. Por ejemplo, los genetistas conductuales se centran en estudiar cómo la combinación única de genes que cada persona tiene puede determinar los rasgos que le diferencian, mientras que otros enfoques conceden un mayor peso a las influencias ambientales. Para la genética conductual, el genotipo y el fenotipo son dos conceptos fundamentales. El primero se refiere a la dotación genética que hereda un sujeto, y el segundo a la expresión concreta de esa herencia a través de rasgos observables. Así, el fenotipo recoge la influencia que sobre la herencia tienen las variables ambientales que inciden desde el momento de la concepción. Un mismo genotipo puede dar lugar a diferentes fenotipos, puesto que la incidencia de las variables ambientales y su interacción con la herencia genética puede traducirse de muy diversas maneras. Así, por ejemplo, ciertos rasgos físicos, como la estatura, que tienen un fuerte componente genético, pueden variar de forma considerable de una generación a otra en función de los hábitos de nutrición de las poblaciones. La segunda generación de niños japoneses que crecieron en Estados Unidos, debido a la migración de sus antepasados tras la Segunda Guerra Mundial, aumentaron su estatura en algo más de 12 centímetros, comparados con su misma generación crecida en Japón. Como vemos, las variables ambientales pueden influir en la materialización de rasgos con un alto componente hereditario, pero además hay que señalar que la herencia genética también puede influir sobre el ambiente. Según la genética conductual, por una parte, las predisposiciones genéticas de cada uno influyen en el comportamiento de los demás, y por otra, las personas buscan los ambientes que mejor permiten la actualización de sus predisposiciones genéticas. Por ejemplo, hay bebés que desde muy temprano prefieren estar con personas a jugar con objetos y responden mejor a las interacciones con los demás.
Estas tendencias básicas, que no son comparables con las personalidades de un individuo que se formará a lo largo de los años y llegará a ser algo mucho más complejo, tienen una base hereditaria y proporcionan una pauta a partir de la cual estructurar el ambiente. Así, los bebés que prefieren el contacto social provocarán una mayor atención por parte de los demás y buscarán un entorno social más rico que otros bebés más pasivos o menos sociables. Para entender la interacción entre la herencia y el ambiente es necesario tener presente que ciertos rasgos están más determinados que otros por la herencia genética. El concepto de canalización formulado por Wang-Ting es en este sentido clarificador. La canalización se define como la capacidad de producir un resultado final definido a pesar de cierta variabilidad, tanto en la situación inicial de la que parte el desarrollo como en las condiciones que encuentra durante su curso evolutivo. Según Wang-Ting, cada uno de los rasgos que se heredan posee un grado de canalización. Cuanto más canalizado esté un rasgo, menor será su variabilidad, es decir, menos afectado estará por el entorno. El balbuceo infantil o el desarrollo motor, que siguen una secuencia fija y cuyos hitos suelen aparecer a edades similares en todos los niños, serían ejemplos de rasgos altamente canalizados, es decir, muy controlados por factores genéticos. Al contrario, hay otros rasgos mucho más variables para los que se supone que la secuencia no está tan controlada y sobre los cuales el medio tiene una gran influencia. Por ejemplo, la inteligencia, la personalidad o la adopción de determinados roles sexuales están muy influidos por el medio y pueden variar considerablemente de un individuo a otro. El nivel de canalización difiere en función de los rasgos, pero también en función del momento del desarrollo. El mismo rasgo puede estar muy canalizado en las primeras etapas del desarrollo y dejar de estarlo después. En general, cuanto más inmaduro es el individuo, mayor nivel de canalización se da en todos sus rasgos. Los recién nacidos tienen una secuencia bastante marcada de hitos motores, cognitivos y sociales, que normalmente van cumpliendo. A medida que van creciendo, el entorno proporciona cada vez más posibilidades de acción, de pensamiento y relación, es decir, va ofreciendo al ser humano mayor riqueza y complejidad. Es posible que una vez que la genética ha terminado su principal tarea, dotar al sujeto de los instrumentos básicos que garantizan la supervivencia. El programa se relaje para dejar al individuo tomar las riendas de su propio desarrollo. Esta oportunidad de control, junto con las repercusiones que tiene para el individuo, es quizá una de las características que mejor diferencian al hombre de otras especies. Aunque la herencia genética controla ciertas conductas, rasgos y secuencias de una forma mucho más marcada que otras, el ambiente ejerce un papel determinante para que todas ellas se puedan desplegar. Cuando existen condiciones que impiden el desarrollo normal, esa programación genética puede verse alterada. Por ejemplo, los niños que pasan la mayor parte del tiempo en brazos o a los que no se les deja un espacio físico amplio para explorar, no aprenderán a gatear. Del mismo modo, niños criados en condiciones extremas de aislamiento no establecerán un vínculo afectivo ni tendrán un desarrollo social normal. No obstante, en cuanto las condiciones ambientales se normalizan, dejando que el desarrollo pueda seguir su curso, comienza un proceso de recuperación acelerado, que puede terminar por igualar el nivel del desarrollo. Esta tendencia a corregir las desviaciones del desarrollo es lo que Wang-Ting denominó tendencia de autocorrección y constituye el mejor complemento para garantizar el desarrollo normal cuando las condiciones ambientales no son las óptimas. En contra de lo que se ha pensado durante mucho tiempo, hoy parece demostrada la capacidad de recuperación del ser humano en muchos ámbitos tras un accidente o un periodo de privación, siempre que las condiciones adversas no sean extremas. Algunos autores denominan metafóricamente esta capacidad resiliencia, tomando como imagen la facultad de algunos materiales para recobrar su forma original después de haber recibido un golpe. Hablemos de los estudios sobre la herencia de rasgos. Determinar hasta qué punto un rasgo es heredado no es tarea fácil. Cuando una persona es muy inteligente o muy introvertida, ¿podemos afirmar que se debe a una contribución genética o más bien que es un efecto del ambiente en el que ha vivido? El principal inconveniente que encontramos a la hora de contestar estas preguntas es que no es posible separar
la influencia genética de la ambiental para determinar sus contribuciones relativas. Para poder llevar a cabo esta separación, habría que, por ejemplo, aislar a una persona desde su nacimiento de forma que todos los logros alcanzados serían efecto de la herencia genética. Como este tipo de experimentos no se pueden realizar por cuestiones éticas obvias, los psicólogos interesados en este tema han buscado otras maneras de intentar controlar la contribución relativa de la herencia y el ambiente. Los genetistas conductuales, que son quienes intentan establecer la heredabilidad de un atributo, realizan estudios comparativos en los que varían el grado de relación genética de las poblaciones y de las influencias ambientales que comparten. Antes de explicar cómo se diseñan estas comparaciones y las dificultades que tienen, veamos los diversos grados de similitud genética que se dan en las poblaciones de manera natural. Normalmente, como hemos visto, el material genético que heredan hermanos, nacidos de los mismos padres, tiene una organización diferente, lo cual repercute en las diferencias tanto físicas como psicológicas que todos los hermanos muestran. Sin embargo, hay hermanos que son idénticos, porque se forman a partir de un único cigoto que posteriormente se divide. Estos hermanos, denominados gemelos idénticos o monocigóticos, comparten exactamente el mismo material genético. En otras ocasiones, cuando las mujeres producen dos óvulos, que son fecundados por dos espermatozoides, los hermanos gemelos se forman a partir de dos cigotos genéticamente diferentes. Estos hermanos se denominan gemelos fraternos o dicigóticos. Comparten la misma cantidad de material genético que los hermanos nacidos en momentos diferentes. Así, a diferencia de los gemelos idénticos, no tienen por qué parecerse físicamente ni pertenecer al mismo sexo. Partiendo de estos grados de similitud genética y de ambiente compartido, se pueden realizar diversos tipos de comparaciones. Para determinar si la genética contribuye al desarrollo de algunos rasgos, se pueden comparar un grupo de gemelos idénticos, criados juntos, con un grupo de gemelos fraternos, criados juntos. La diferencia entre ambos grupos está en el nivel en que se compartan su material genético. Así, si la herencia genética influye en algunos rasgos, los gemelos idénticos deberían parecerse más que los fraternos, puesto que comparten el 100% de su material genético. No obstante, para estar seguro de esta afirmación, es necesario controlar que el ambiente, incluso intrauterino, ha sido realmente similar en ambos grupos. Otro tipo de comparación interesante se puede realizar entre gemelos idénticos criados separadamente y hermanos o gemelos fraternos criados juntos. En este caso, si los gemelos idénticos se parecen más entre sí que los hermanos, también se puede pensar que la herencia tiene un papel relevante. Por el contrario, si los gemelos idénticos difieren más que los hermanos, habría que pensar en los factores ambientales como moldeadores de ciertos rasgos. Igualmente, las comparaciones entre gemelos idénticos criados separadamente y gemelos idénticos criados juntos pueden revelar datos interesantes. Puesto que la herencia es exactamente la misma para los dos, las diferencias deberán atribuirse a factores ambientales. Así, si por ejemplo los criados juntos fueran más parecidos en algún rasgo que los criados en ambientes diferentes, habría que concluir que el ambiente tiene un papel importante a la hora de moldear este atributo. Un tipo de estudio, que hasta ahora no se ha mencionado, es el que se lleva a cabo con niños adoptados. Estos casos resultan interesantes, puesto que con sus padres biológicos solo comparten la herencia genética y con sus padres adoptivos solo comparten el ambiente en el que viven. Las comparaciones en algunos atributos de estos niños, como la inteligencia o la personalidad, con sus padres adoptivos y biológicos, constituyen una buena manera de aproximarse al problema, puesto que aquí sí aparecen ambas influencias claramente separadas. Si estos niños se parecen a sus padres biológicos en inteligencia o personalidad, aun cuando no han sido educados por ellos, podemos concluir que la influencia hereditaria contribuye a la determinación de esos rasgos. Por último, otro tipo de estudios que ayudan a saber si algunos rasgos son hereditarios son los que a través de los árboles genealógicos reconstruyen la presencia o ausencia de enfermedades o características específicas, por ejemplo, las aptitudes musicales. Luego, ¿qué se hereda? Cuando Mendel llevó a cabo sus observaciones con guisantes, se dio cuenta de que ciertas características como la textura lisa frente a la rugosa de las vainas de los guisantes aparecían en la descendencia de las semillas cruzadas con mayor frecuencia. A los rasgos que predominaban los llamó dominantes y a los otros recesivos.
Gracias a este descubrimiento, hoy sabemos que existen algunos rasgos cuya expresión depende solo de un par de genes, rasgos monogénicos. Cada uno de los miembros que forman el par de genes se denomina alelo, y los rasgos dominantes solo necesitan un alelo para manifestarse. Por ejemplo, el pelo rubio o moreno de un niño no es una mezcla de los genes del padre y de la madre, sino que uno de ellos domina sobre el otro. Así, el niño tendrá el mismo color de pelo que el del progenitor que tenga el gen dominante en el color de pelo. Para este rasgo se sabe que el pelo moreno es dominante sobre el rubio. Por eso, cuando el padre es rubio y la madre morena, el niño hereda un tono de pelo moreno, puesto que solo con la presencia del alelo de la madre el color está ya determinado. Para que un niño herede el color del pelo rubio, necesita que ambos alelos transmitan también el rasgo rubio. Hay otros rasgos que son mucho más complejos y por tanto su expresión depende de varios pares de genes. Estos rasgos se denominan poligénicos e incluyen tanto rasgos físicos, por ejemplo el color de la piel, como conductuales, la inteligencia y la personalidad. Para estos atributos tan complejos parece que son las interacciones entre genes las que determinan su aparición, más que la presencia del gen en sí. Por ejemplo, para obtener una alta puntuación en una prueba de inteligencia, no basta con heredar un gen de inteligencia, sino que se heredan diferentes pares de genes que al interactuar entre sí determinarán una predisposición a ser inteligente. Esta predisposición se expresará, o no, en función de las experiencias ambientales que viva el sujeto. Hay otros rasgos que, aunque dependen solo de un par de genes, en vez de transmitirse en función de la dominación de uno de ellos, llegan a una especie de compromiso. El grupo sanguíneo es un ejemplo de este tipo de herencia llamada codominante. Los alelos que determinan este atributo son igual de expresivos y ninguno domina sobre el otro. Las personas que heredan un alelo de sangre tipo A y otro tipo B tienen un grupo sanguíneo AB, porque tienen la misma proporción de antígenos de A y de B en sangre. Por último, existen rasgos cuya herencia está ligada al sexo porque sus genes se encuentran en los cromosomas sexuales. La ceguera al color rojo y verde, que impide la diferenciación entre ambos colores, es un ejemplo de ellos. Esta característica de la visión es recesiva y se transmite solo en los cromosomas X, es decir, para ser ciego al color rojo, verde, hay que recibir dos genes que contengan este rasgo. Puesto que esta característica solo se transmite mediante los cromosomas X, los varones tienen más probabilidades de padecerla que las mujeres. Un varón recibe un solo cromosoma X de su madre y un cromosoma Y de su padre. Si su madre le transmitiera la ceguera, no tendrá otro alelo que contrarreste, puesto que su otro cromosoma es una Y heredada de su padre. Si una mujer recibiera un gen que transmite la ceguera, podría contrarrestar su influencia con un alelo de su otro cromosoma X. Hasta ahora hemos visto los tipos de rasgos que existen y algunos mecanismos básicos de herencia. Pero, ¿qué rasgos se heredan? ¿Podemos afirmar que los rasgos de personalidades son heredados? ¿Existe algún grado de herencia en algunos desórdenes psicológicos, como la depresión? A continuación vamos a ver qué tipos de rasgos se heredan y cómo influye en ellos el ambiente. Rasgos físicos. La mayor parte de los rasgos físicos que constituyen nuestra apariencia está determinada genéticamente. El color de los ojos y de la piel, la textura del pelo o la complexión física vienen dados desde el nacimiento. Dentro de estos rasgos los hay poligénicos, como la complexión física, monogénicos, como el color de pelo, y dominantes o recesivos. La estatura y el peso parece que vienen sobre todo determinados genéticamente, pero ya hemos visto la influencia del ambiente que los puede modificar. Por ejemplo, la desnutrición que sufren algunos niños durante las etapas fundamentales del crecimiento puede provocar que su estatura y su peso se modifiquen para el resto de su vida. De los rasgos psicológicos, inteligencia y temperamento. El llegar a saber si la inteligencia y el temperamento poseen una componente genética o son rasgos moldeados, sobre todo por el ambiente, ha sido un importante reto de la psicología. Estas concepciones no solo son importantes desde un punto de vista teórico, sino que han determinado ideologías políticas, sociales y educativas que han tenido decisivas repercusiones a lo largo de la historia reciente. Por poner un ejemplo, la concepción de la inteligencia como un rasgo heredado permitió durante el siglo XIX justificar desigualdades sociales entre poblaciones de blancos y negros.
La medida de la inteligencia se realiza a través de pruebas estandarizadas denominadas test de inteligencia, que evalúan diferentes aspectos como habilidades numéricas, fluidez verbal, razonamiento espacial, etc. Como ya hemos visto, para saber hasta qué punto existe un componente heredado de la inteligencia, se llevan a cabo comparaciones entre poblaciones más o menos relacionadas genéticamente y se establecen correlaciones entre sus puntuaciones en pruebas de inteligencia. A continuación, nombraremos las correlaciones obtenidas en diferentes comparaciones según se comporta el grado de parentesco y ambiente de crianza. Correlaciones promedio al comparar puntuaciones en pruebas de inteligencia en función del parentesco y del ambiente de crianza. Adaptado de Schaffer, año 2000. Hermanos que no tienen ningún parentesco genético, criados juntos, más 0,34, separados, menos 0,01. Con padre adoptivo, hijo adoptivo, en criados juntos, más 0,19, criados separados, negativo. En hermanos por parte de los progenitores, más 0,31, criados separados, negativo. En hermanos por parte de ambos progenitores, más 0,47, criados juntos, separados, más 0,24. Padre e hijos biológicos criados juntos, más 0,42, separados, más 0,22. En gemelos fraternos criados juntos, más 0,60, separados, más 0,52. Y en gemelos idénticos criados juntos, más 0,86 y separados, 0,72. Como observamos, a medida que aumenta el grado de parentesco, aumenta también la correlación. Las comparaciones entre personas que no tienen ninguna relación genética y que no han compartido el mismo ambiente dan lugar a correlaciones negativas, lo cual indica que no hay ninguna relación entre sus puntuaciones en las pruebas de inteligencia. El caso en el que se encuentran correlaciones más altas es el de los gemelos idénticos que viven juntos. Aquí se supone que se comparte el material genético en su totalidad y que el ambiente de crianza es el mismo. Luego existe mucha relación entre las puntuaciones obtenidas por ambos hermanos en pruebas de inteligencia. Para el resto de los casos, en los que se comparte la mitad o menos el material genético, se estima que la contribución de la herencia a la inteligencia es moderada. Además, hay que tener en cuenta las diferencias que existen entre las correlaciones cuando el mismo par comparte o no un ambiente de crianza. Estas diferencias se explican en función de la contribución del medio y alcanzan, excepto en el caso de los gemelos, aproximadamente los 20 puntos. En definitiva, podemos concluir que la inteligencia tiene un componente genético moderado y que el ambiente puede modificar ese componente entre un 20 y un 25 puntos. ¿Se puede decir lo mismo de los rasgos de personalidad? El temperamento ha sido definido como un estilo de interacción con el entorno que guarda una constancia, es decir, un conjunto de reacciones emocionales y conductuales relativamente estables que aparecen pronto en la vida y que en parte están influidas por la constitución genética. Si observamos un grupo de bebés, al poco de nacer, podemos darnos cuenta de qué es el temperamento. Desde muy temprano podemos ver que hay bebés tranquilos e inquietos, bebés pasivos y activos, bebés que se adaptan a los cambios con facilidad, frente a otros que toleran mal los cambios. Estas diferencias tan primitivas de pautas de reacción conforman el temperamento. Thomas y Chess, 1977, que describieron, en función de estas pautas de reacción, 3 perfiles diferentes que permitían clasificar a los bebés en bebés fáciles, bebés lentos de activar y bebés difíciles. En cuanto a los bebés fáciles, se caracterizan por ser tranquilos, desinhibidos, con pautas regulares y curiosos. Los bebés lentos de activar muestran un cierto desasosiego, son inhibidos y evitan las aproximaciones ante lo desconocido. Y los bebés difíciles, se trata de bebés irritables, poco regulares en sus pautas, a los que le cuesta mucho adaptarse a los cambios y que evitan todo lo que les resulta familiar. A pesar de estas descripciones y muchos de los intentos que se han realizado por establecer perfiles básicos de reacción, hoy en día parece más correcto hablar de la existencia de sesgos o tendencias con una base fisiológica, pero que no determinan rasgos. En realidad se trata más de predisposiciones que facilitan la manifestación de algunos rasgos, pero que no tienen por qué aparecer. En este sentido, la contribución del ambiente parece aquí fundamental para determinar de modo real lo que en un principio aparece como una simple tendencia. Más allá de estas tendencias básicas de respuesta, existen estudios interesados en determinar hasta qué punto algunos rasgos de personalidad más complejos tienen una base hereditaria.
Evidentemente, la personalidad es algo muy complejo, formado por numerosos componentes y muchos matices que la convierten en un constructo difícil de estudiar, pero que parece que se han podido establecer algunas dimensiones básicas que, aunque no definen la personalidad de alguien de forma completa, permiten hacerse una idea bastante fiel. McCrae y Costa, en 1990, definieron 5 grandes dimensiones de la personalidad a partir de la propuesta de Eysenck, en el 1990. Estas dimensiones son extroversión, introversión, estabilidad, inestabilidad emocional, amabilidad, oposicionismo, responsabilidad, falta de responsabilidad y abierto, cerrado a la experiencia. Considerando estas grandes 5 dimensiones, algunos autores han realizado comparaciones para ver si existe algún tipo de variación. Por ejemplo, en la dimensión extroversión versus introversión y en la capacidad empática se observan correlaciones similares a las de la inteligencia que hacen pensar en una base heredada, Schaffer en el año 2000. Como es lógico, el compartir un mismo entorno de crianza tiene mucho que ver con los rasgos de personalidad que se desarrollan. Los padres transmitirán a sus hijos los mismos valores personales, sociales, políticos o religiosos e incluso pueden modelar formas de reacción emocional ante los acontecimientos. En este sentido, que los hermanos se parezcan en su forma de ser no es extraño. No obstante, entre hermanos también existen grandes diferencias que se deben a las denominadas experiencias no compartidas dentro del hogar. Hay ciertos factores que determinan cómo los padres tratan a sus hijos. Por ejemplo, ser varón o mujer, o ser el primogénito, el mediano o el pequeño, condiciona el tratamiento de los padres provocando que los hijos vivan situaciones únicas que marcan su personalidad. Así pues, las experiencias compartidas dentro del ámbito familiar son relevantes para explicar las similitudes que existen entre hermanos y las no compartidas que ayudan a dar cuenta de las diferencias. Desde el punto de vista de la genética conductual, se mantiene que el genotipo está relacionado con los ambientes en los que nos desarrollamos, es decir, que nuestra carga genética condiciona o moldea nuestro ambiente. Scar y McCartney, en 1983. Por una parte, los padres disponen de un genotipo que condiciona el ambiente que crean para educar a sus hijos. Estos pueden heredar ese genotipo o impregnarse de él al crecer en el ambiente dispuesto por los padres. Por ejemplo, imaginemos unos padres muy creativos y que conceden mucha importancia a que sus hijos también lo sean. Los hijos pueden heredar una disposición a la creatividad o incorporarla a través del ambiente que sus padres crearán para fomentarla. Este tipo de interacción se denomina correlación pasiva genotipo versus ambiente. Por otra parte, nuestras disposiciones temperamentales y más tarde de personalidad influyen en las reacciones de los demás. Como ya hemos visto, los bebés pueden ser tranquilos o irritables, pasivos o activos, buscar la novedad o preferir lo conocido. Estas predisposiciones hacen que el resto del ambiente reaccione de una u otra manera. Por ejemplo, un bebé sociable que busque la novedad provocará que los adultos interaccionen mucho con él y le ofrezcan más estímulos nuevos que explorar. Al contrario, un bebé que no busque la proximidad con los otros y esté más interesado por lo conocido, pasará más tiempo solo y tendrá menos oportunidades para explorar objetos nuevos. Este tipo de interacción se denomina correlación provocadora, genotipo-ambiente. Por último, escogemos los ambientes que mejor se adecúan a nuestras predisposiciones genéticas. Por ejemplo, una persona con una tendencia a la sociabilidad preferirá realizar actividades que le mantengan en contacto con otras personas, mientras que una persona más introvertida encontrará más satisfactorias las actividades que pueda realizar solo. De esta forma, personas con genotipos diferentes escogen ambientes y actividades tan diferentes que pueden tener a su vez importantes efectos en sus patrones de conducta, reacciones emocionales y pautas cognitivas. Ese tipo de interacción se llama correlación activa genotipa-ambiente. Al principio de la vida, las correlaciones pasivas son las más importantes y las que mejor explican la forma de ser y las similitudes entre padres e hijos o hermanos. A medida que los niños van creciendo, van ganando autonomía para elegir los ambientes que más les satisfacen. Este periodo, que se sitúa durante la edad escolar, las correlaciones activas cobran una gran importancia. Las correlaciones provocadoras parece que influyen a lo largo de todo el ciclo vital sin que exista un periodo más relevante que otro. Las diferencias y similitudes encontradas entre hermanos, gemelos idénticos en inteligencia, personalidad y conducta se ajustan a esta pauta evolutiva.
Los hermanos muestran durante la primera infancia un mayor parecido entre sí, pero a medida que van creciendo van apareciendo más diferencias. Al final de la adolescencia, los hermanos se parecen relativamente poco en personalidad, conducta e inteligencia. Al contrario, los gemelos, idénticos, guardan un parecido muy similar a lo largo de toda su vida. Es posible que sus genotipos les lleven a elegir los mismos tipos de ambiente y que sus características propias provoquen el mismo tipo de reacción en los demás, de forma que su configuración sea similar. Al contrario, los hermanos que no poseen el mismo genotipo podrían escoger ambientes diferentes que, a su vez, les moldeen de manera diferente y provocar reacciones diferentes en los demás, de forma que su configuración se aleje. Aunque la genética conductual ha logrado explicar ciertas cuestiones, el estudio de la interacción entre el ambiente y la herencia genética debe todavía aclararse mucho. Por una parte, cuando se habla del ambiente se hace de una manera muy vaga. No se sabe muy bien qué es el ambiente ni a qué situaciones específicas nos referimos cuando hablamos simplemente de él, del ambiente. Por otra, el estudio de la genética no nos aclara en qué medida sustancias bioquímicas pueden determinar aspectos como la inteligencia o la personalidad, ni cómo influye en la selección de situaciones.